racionalidad y de la enunciación de sus adversidades. Cuando el enemigo a derrotar es una parte sustancial de la sociedad, por ejemplo, los migrantes, estamos ante un liderazgo conservador y obligatoriamente autoritario para aislar a las clases consideradas patógenas al cuerpo nacional. En este caso, la nación ha de encogerse, mutilarse para salvarse. Cuando los adversarios son las oligarquías, locales o externas, la nación a reivindicarse es expansiva y corresponde a los liderazgos progresistas. Una particularidad latinoamericana es que el liderazgo carismático se presente como experiencias de democratización de la sociedad y de ampliación de los portadores de derechos colectivos. En el siglo XX, de los trabajadores asalariados vía la ciudadanía sindical. En el siglo XXI, de los asalariados precarios, de la informalidad, de las mujeres y, en otros casos, como el de Bolivia, de los pueblos indígenas mayoritarios. Por ello, no es extraño que, en estos últimos casos, el peso histórico de los líderes carismáticos sea tan profundo y duradero en el tiempo. Para grandes mayorías sociales, es el rostro y la personificación de su reconocimiento como personas dignas, como sujetos de derechos. Es el abandono de la marginalidad y la indigencia, es la ampliación de su consumo, del primer ahorro en la vida de su primera casa, del primer hijo profesional o del primer colegio de ladrillo. Es la experiencia de la igualdad para acceder a la salud o a un beneficio social, independientemente de su apellido y color de piel. Lo nacional popular, victorioso, requiere apoyarse en lo nacional estatal redistributivo. La vivencia popular del liderazgo carismático es fundamental y marcará el destino de sus futuras adhesiones de por vida. De ahí que la influencia de la historia carismática, independientemente de la situación posterior del líder, duradera hasta su muerte e incluso más allá. Ahora vamos a ver de qué se trata la trayectoria carismática, qué es, en qué se fundamenta. Aun cuando hayan dejado el gobierno o que el momento carismático que le dio nacimiento haya desaparecido, él o la líder carismática seguirá ejerciendo una enorme influencia política en la sociedad y mantendrá el monopolio decisional del espacio partidario al que pertenece. El cierre de la fase épica del carisma ciertamente disminuye la irradiación de la convocatoria del dirigente, pero siempre articulará una sólida base de adherente sin los cuales, a futuro, el proyecto político que antes lo encumbró no podrá conformar una nueva mayoría social con efecto estatal. En el caso de la muerte del líder, los seguidores buscarán disputar su herencia con mayor o menor éxito, dependiendo las formas de enmarcar la continuidad de su legado. También hay transiciones pactadas o de rutinarización del carisma, como la de Obrador en México, en la que el líder delega personalmente la autoridad, pasa a la sombra política del nuevo gobernante, pero mantiene espacios de influencia en la estructura estatal. Hasta hoy, esta es la experiencia más exitosa. La mayor complejidad surge cuando el líder carismático busca regresar a funciones gubernamentales directas después que el momento carismático ha concluido. Un riesgo es hacerlo repitiendo las propuestas que años atrás fueron efectivas para afrontar la crisis y que ahora resultan insuficientes para abordar los nuevos problemas sociales. Ese resultado será una autodegradación y colapso de la influencia política carismática por la irresolución de las demandas populares. Otro escollo podrá venir del propio grupo de seguidores que exigen su oportunidad de estar en el gobierno y que, desde el Estado, rompen con el líder que los levantó y, mediante manipulaciones legales, la proscriben electoralmente, como en Ecuador y Bolivia. Estos segundones envilecidos finalmente se ahogarán en desastrosas gestiones gubernamentales, pero habrán desprestigiado al bloque nacional popular y llevado a que se comprima alrededor del líder carismático. Intenta una intensa, pero ya no mayoritaria ni hegemónica, sin iniciativa histórica y anclada en la defensa de lo hecho anteriormente. Y otra opción es que las fuerzas políticas conservadoras, embriagadas de un resentimiento de clase,
busquen matar o proscribir al líder. Es el caso de Cristina en Argentina. Carentes de alma nacional, esas élites no pueden entender que encarcelar a un líder carismático es aprisionar a una parte de la historia misma de la patria, al lado plebeyo de esa historia. Pero la nación es más que las instituciones corrompibles. Es, ante todo, una memoria y emotividad compartida de un yo común en el tiempo. Para muchos, el agravio a la líder será vívido como un insulto a la dignidad colectiva, y por ello es inevitable que se desate, en este momento tardío del carisma, la etapa de víctima unificadora de lo popular. El martirio de la líder reclama en la memoria popular el destino de una redención, ayuda a centralizar la autoridad carismática y le insufla de nueva vitalidad para intentar pugnar otra vez por una mayoría social electoral. Todo dependerá de los límites que puedan visibilizarse de la gestión gubernamental conservadora y de la propia capacidad de la líder carismática para superar la devoción por añoranza y promover el apego por esperanza, por una nueva esperanza expansiva incrustada en el porvenir. Tengo un informe muy jugoso de Rolando Graña, que dice, ¿se cae o no se cae? Ya se cayó. Lo vamos a escuchar. Ya se cayó. Sí. Ahí vamos. Este modelo económico se cae. Y precisamente es en estos días es que estamos viendo señales más que contundentes. Voy a pasar por alto las circunstancias de que hace unos días el Toto Caputo no consiguió la calificación financiera para seguir endeudando al país. Pero por eso, porque el modelo se les cae a pedazos y ellos lo saben, es que decidieron meterme presa y sacarme de la cancha. No esa cosa que tanta inversión en persecución para que alguien como Milei llegue a ser presidente, arrasando derechos y soberanía política y económica de Argentina, haya resultado en vano. Bueno, este es el diagnóstico apocalíptico de Cristina Fernández de Kirchner. Lo contó este fin de semana, ¿no? Y es algo que viene insistiendo, este modelo se cae, este modelo se cae. Y es algo que si uno mira la historia, uno sabe que los modelos de endeudamiento que logran frenar la inflación en el corto plazo en un momento dado, si no cambian, si no logran algún tipo de fuente de dinero a través de la producción, en algún momento la canilla de deuda se corta. Y este es el peligro. Comparado con el modelo Martínez de O, de Cavallo o de Macri, el modelo de Milei va camino a un proceso mucho más acelerado, porque ni siquiera está tomando deuda de lugares privados, está tomando deuda del Fondo Monetario Internacional. Es verdad que Milei apostó a ganador y ahora está a los besos con el gran matón del mundo, que es Donald Trump. Y Donald Trump hace que el Fondo Monetario le dé plata, y de hecho la misión del Fondo Monetario que vino la semana pasada hizo un siga-siga, miró un poquito las cuentas, que están bastante flojas, por ciento, sobre todo en materia de reserva, pero dijo, bueno, después hablamos cuando termine las elecciones, hablamos después de las elecciones. Y el nepalés que vino acá ni siquiera se sacó una foto, ni siquiera dio una conferencia de prensa y se retiró sin decir demasiado. Sin embargo, hay que decir, en función del diagnóstico de Cristina, Cristina dice, bueno, este modelo se cae. El asunto es cuándo se cae. ¿Se cae antes o se cae después de las elecciones? El se cae de Cristina uno lo puede matizar un poco y decir, bueno, ¿cuándo va a tener que hacer el modelo económico Milei una corrección? ¿Y esta corrección con qué tiene que ver? Con una devaluación. Y ahí es donde aparecen en la semana pasada dos informes interesantes. Uno, del cual ya hablamos acá, es el de Morgan Stanley Capital International, el MSCI, que es una consultora de fondos que califica países en función de las inversiones posibles. Y mucho Milei, es un rockstar, lo recibe Elon Musk, lo abraza Donald Trump, le manda en plata al Fondo Monetario, todo muy rico, pero la Argentina sigue siendo un país calificado como Standard One, que es una cosa como decir, está más solo que un perro, para pasarlo mal y pronto. Cuando uno ve los cuadros, las categorías
de fondos de inversión, de recomendaciones de Morgan Stanley para fondos de inversión son mercado de frontera, voy de abajo hacia arriba, países emergentes y upgrade invasion, o sea, lugares donde se puede invertir con tranquilidad que no te van a robar la plata. La Argentina ni siquiera entró en la categoría de mercados de frontera. Durante los tiempos de la Rúa era país emergente, en la convertibilidad era país emergente y no era investment grade, que son los países donde se supone que invertir en los bonos de ese país es algo mucho más tranquilo. Bueno, Argentina está ubicada en el mismo nivel que Ucrania, que está en guerra, bombardeada, en el mismo nivel que Palestina, donde ya sabemos que está la franja de Gaza arrasada, o en el mismo nivel, esto le debe encantar a Milei, países como Zimbabue, Botswana en África, o el Líbano, otro país arrasado por una protoguerra, no es igual que Ucrania, pero también tiene sus bombardeos. Argentina es un lugar así, es un lugar tan poco confiable como un país en guerra. Pero además, se conoció otro informe que curiosamente los medios así pro Milei, o por lo menos que apoyan el plan económico de Milei, como La Nación, como Infobae, lo presentaron como un informe positivo. El informe del banco JP Morgan. Piensen que en el banco JP Morgan trabajó Toto Caputo, Vladimir Bernik, todos los Caputo Boys que están hoy en el gobierno, José Luis Daza, el chileno que ahora es funcionario argentino, todos ellos trabajaron en el JP Morgan. Bueno, el JP Morgan, el 27 de junio, emitió un informe que ni siquiera pudieron poner el título, lo presentaron, citaron los párrafos diciendo Argentina, el proceso de desinflación ha sido robusto, con mayo rompiendo el 2%, el levantamiento de controles de capital redujo algunos riesgos del programa de estabilización. Pero el título del programa es Argentina, darse un respiro. Dice, nos mantenemos positivos con el mediano plazo en Argentina, o sea, el mediano plazo, pero ahora preferimos reducir riesgos. Esto traducido en lenguaje de los muchachos de las finanzas es rajemos de acá. De todas maneras, dice también insisto, el informe del JP Morgan, preferimos dar un paso atrás y esperar. Con ingreso de los dólares de agro en su pico, continúa la salida de divisas por turismo. Hay ruido potencial de cara a las elecciones. Esto dice el JP Morgan, no lo dice Cristina, pero sí hay un diagnóstico común, tanto en los amigos como en los enemigos de Milei, que hay algo que no está cerrando con el flujo de dólares. Milei de esto no registra nada porque él, más que un presidente, ya se sabe que es un propagandista. El ajuste fiscal es popular en tanto y en cuanto no caiga sobre el sector privado. El ajuste fiscal, en nuestro caso, es popular por dos cosas. Una es porque no cayó sobre el sector privado, sino que cayó sobre los políticos, sobre los empresarios corruptos, sobre los medios de comunicación corruptos, sobre los sindicatos, pero no cayó sobre el sector privado que se dedica a la creación de riqueza. La popularidad, digamos, se manifiesta en los términos de imagen positiva que tengo y de los resultados electorales que estamos consiguiendo en distintos lugares del país. Bueno, a ver, si uno se siente y piensa que todo lo que un presidente dice es verdad, y está complicado. Y en el caso de Milei mucho más, porque el grado de verosimilitud de las declaraciones uno tiene que andar permanentemente chequeándolo con la realidad. Los triunfos electorales que conseguimos en diferentes partes del país, ponele, ganaron en Ciudad de Buenos Aires, ganaron en Alianza en el Chaco, pero ayer, por ejemplo, salieron terceros en Formosa, salieron terceros también en ciudades, en las diferentes ciudades de Santa Fe, segundos en Rosario, donde tenían un candidato, Juan Pedro Aliar, muchachos pedido de la televisión que le ha ido muy bien en las PASO. Pero también hay otro problema, cuando dice el ajuste lo está pagando la casta. No, muchachos, el ajuste lo está pagando los sectores industriales, los obreros industriales, los empleados públicos. No lo está pagando la casta política, no nos confundamos. Cifras que demuestran que el ajuste, o que cuando hablamos de ajuste, ¿de qué estamos hablando? De que la gente la está pasando mal. ¿Ustedes se creen que la gente viaja menos en transporte público porque por el frío, porque ahora tienen auto, porque les han hecho un plan para bajar el colesterol y quieren ir caminando? Se desplomó entre abril y mayo el uso de la tarjeta SUBE, 9%. Dice, bueno, está bien, será el mes que la gente viaja menos por el frío. No. Desde que asumió Milei en tarjeta SUBE, que es la tarjeta que se usa en las principales ciudades de la Argentina, hay 80 millones de viajes menos. 80 millones de viajes menos.
Cuando asumió Milei estaba más o menos en 420 millones de viajes, ahora sáquenle 80, está en 300 y pico. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa este fin de semana emitió un comunicado a través, habló uno de sus voceros, Salvador Femenía, les doy el nombre para que vean que no es un invento mío, dijo que el consumo sigue estancado en el país a pesar de las promociones y de las cuotas, que el consumo sigue estancado. Van a ver ustedes cantidad de escenas en las avenidas de gente, liquido stock, liquido stock, liquido stock, esto porque necesitan la plata, porque ven venir que va a haber una tremenda competencia de productos extranjeros mucho más baratos y quieren reventar lo que tienen ahora a ver si se convierten en importadores, vale, si dejan de fabricar o si directamente cierran, están reventando el stock. Entonces, pese a las ofertas textiles, sobre todo, zapatos, que uno ve, la CAME dice que el consumo sigue estancado. Eso quiere decir que el ajuste lo está pagando la clase media, lo está pagando la clase media baja, lo están pagando los obreros industriales que se están quedando sin laburo, tienen miedo de quedarse sin laburo y encima tienen las paritarias pisadas a la mitad o menos. ¿Quiénes son sí los que están ganando? Los que están viajando, o sea, es entre 5 y 10% de la población que gana bien y que puede comprar dólares y sobre todo que puede viajar al exterior. Pero lo hemos visto esa escena que ha asombrado a los propios americanos y 100.000 personas, 100.000 argentinos fueron a ver el Mundial de Clubes, como si la Argentina fuera una potencia, como si fuera China. Fueron argentinos y argentinos, no, porque es barato, porque el dólar está barato. Eso es lo que está generando hoy esa euforia en un sector de la sociedad. Y el otro sector de la sociedad que la está pasando, no bien, aclaro, pero menos mal, es el sector más bajo, aquel que vive de la asignación universal por hijo, porque esta es otra de las medidas que uno puede juzgar que va a tener algo de impacto electoral. La asignación universal por hijo a fecha de ahora, o sea, si uno saca la foto, está un 25% arriba en la era Milei de lo que fue la inflación, algo que el peronismo en su momento no había hecho. Hay varios sectores de la economía que esperarían tener o que hubiera una acción del gobierno para devaluar el peso. Y eso no va a pasar porque, como lo ha explicado el ministro de Economía en su momento, el libre cambio es lo que rige en la Argentina dentro de las bandas establecidas y se ha dicho claramente cuándo el gobierno va a intervenir para comprar o vender dólares, no en el piso o en el techo de la banda. Bueno, ahí lo tienen a Guillermo Franco ya desmintiendo los rumores de devaluación, porque en los últimos días se aceleró esta cuestión de decir, che, aguanta esto, aguanta el dólar barato, aguanta, le empiezan a preguntar a los funcionarios, y por eso sale Guillermo Franco, que es el más impresentable, el más racional de los funcionarios del gabinete de Javier Milei, y decir, no, el gobierno no va a devaluar. Y dice también, no está interviniendo. Sí, está interviniendo porque está interviniendo en los contratos de dólar futuro. No los voy a aburrir con esas cosas, se los voy a abreviar. Quiere decir que el gobierno interviene en mecanismos más o menos sutiles para mantener el dólar bajo. El Fondo Monetario le dijo siga, y el gobierno cruza los dedos para aguantar con esto hasta después de las elecciones. En la provincia de Buenos Aires no entra la motosierra, porque esa motosierra va contra la universidad, esa motosierra va contra la escuela pública, esa motosierra va contra la salud pública, contra el hospital, 80 distritos que tienen un solo prestador, que es el Estado, contra los patrulleros, 80 y pico de patrulleros, va contra todo lo que tiene que ver con los derechos. Sí, no entra la motosierra, pero ya entró. Porque en la práctica haber vetado la ley que preveía ayuda para Bahía Blanca es que la motosierra se aplicó de la manera más cruel sobre los que más necesitaban, sobre los inundados de Bahía Blanca. La cuenta es sencilla. El intendente había dicho que a primeras luces necesitaba 400.000 millones de pesos para que hubiera una reparación más o menos razonable de la ciudad de Buenos Aires, de la ciudad de Bahía Blanca. Solamente mandaron 100.000. ¿Dónde están los otros 300.000? Eran 400.000 los que preveía la ley. Milei vetó esa ley y entonces la plata no va a llegar. Incluso, ayer yo mostraba en GPS que buena parte de esos 100.000 millones de pesos fueron transferidos al Banco Nación para que el Banco Nación lo transfiriera a la gente y mucha de esa gente no logró cobrar la plata que venía como subsidio directo del Estado Nacional. Este es el criterio del gobierno. Ellos detestan la obra pública, no quieren obra pública. Entonces, las obras públicas que corresponderían a la nación, como alguna ruta y algunos puentes, dicen, no, eso es responsabilidad de la provincia.
Pero otras cosas que incluso, a ver, en el caso de Bahía Blanca hay un préstamo adjudicado, no lo ejecutan. No es que tienen que imprimir plata, está el préstamo adjudicado de un organismo internacional, no lo ejecutan y Bahía Blanca va a tener que seguir así o arreglarse con la plata de la provincia, que es mucha menos y va a tardar más tiempo en arreglar los canales que provocan la inundación. Y entre tanto, y si llueve y si se vuelven a inundar, jódanse. Pero más van a chillar en algún momento cuando se den cuenta los productores agropecuarios de la zona núcleo. En un instante vamos a estar hablando de otra de estas aventuras de Milei, que dijo, no, ¿sabe qué? La canalización del río Salado, nada, no me interesa, es una obra pública. También había un préstamo adjudicado, el préstamo no se ejecuta, se pierde, se pagan intereses igual, un disparate financiero por donde se lo mire, pero además ahí son los productores de la zona núcleo que cuando empiecen a ver que se les inunden los campos van a decir, che, pero no había una obra prevista en diferentes fases para dragar el río Salado, para canalizarlo, para hacer canales, para que no se inundara la pampa completa, la zona pampeana. Y sí, pero Milei le frenó la plata. Un déficit fiscal tampoco tiene validez cuando el pueblo no está incluido. El déficit fiscal tiene que ser, pero con el pueblo incluido, como lo tenemos en Formosa más de 22 años. Porque si vos tenés un déficit, un superávit fiscal con un pueblo triste, ¿cuál es el sentido? No tiene ningún sentido. Y ese es Gildo Infran, el gobernador de la provincia de Formosa, que ayer, con la mayor participación electoral de las dos jornadas que hubo, en Santa Fe hubo más o menos un 50% de gente que fue a votar, en Formosa más del 60%, hubo una participación electoral que fue a votar para una convención constituyente. ¿Por qué Infran, que ya viene de tantos años de ser reelegido en la provincia de Formosa, convoca una convención constituyente para desafiar a la Corte Suprema? Hay que decir, muchachos, que ninguno tiene demasiada, legitimidad. La Corte Suprema es la Corte de tres que no deja entrar a nadie, y del otro lado Infran sigue siendo candidato a repetición. Pasan los años y ahora va a modificar con una constituyente en la que obtuvo mayoría, va a modificar la constitución para ignorar el fallo de la Corte Suprema que le prohibía ser nuevamente candidato a gobernador, y podrá ser candidato a gobernador. Pero al margen de esto, lo que se ve en lo que dice Infran es, ojo, nosotros los gobernadores no queremos saber nada con esta idea del superávit fiscal que hace sufrir a la gente, y Infran, igual que otros gobernadores, incluso gobernadores aliados, son los que cada vez se están tamborileando con mucho más impaciencia sobre la mesa para decirle a Milei, devolvé la plata que no nos estás dando, devolvé la plata que no nos estás dando. El gobierno, por ahora, finge demencia, gana tiempo, los convoca a una mesa del Pacto de Mayo que no se sabe bien para qué va a servir, y los gobernadores por ahora tampoco hicieron demasiado, pero la situación de los gobernadores ahora se acelera. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, vienen las elecciones y necesitan plata. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo. Bueno, hemos llegado al final de otro programa más. Nos ha quedado mucha información porque, bueno, estamos solo 2 días en la semana y es imposible pasar todo, ¿no? Pero bueno, creo que hemos pasado bastante información y muy, muy buena. Les pedimos que difundan este programa donde pasamos todas las noticias que en otros lados no se pasan, porque es así. Entonces, bueno, difundan, divulguen. Y si alguien lo quiere ver nuevamente, Exacto. Este programa ya lo vamos a colgar en internet, o sea en YouTube a partir de mañana. Búsquenlo como programa Tenemos Patria, del lunes 30 del 6 de 2025. Normalmente está dividido en 4 partes. Sí. Y ahí van a encontrar los programas anteriores todos. por fecha. Y todos comienzan con el mismo título. Programa Tenemos Patria del lunes de tal fecha. Claro, de tal fecha. Programa Exacto. Tenemos Patria del jueves de tal fecha. Porque hay que difundir. Porque nosotros escuchamos en otros medios, digamos, y tanto radiales, televisivos,
es que no se pasa la información, que no se informa como se debe. Entonces, entren a ese sitio que acaba de decir mi compañero. En YouTube, recuerden. En YouTube, sí. Programa Tenemos Patria, ahí van a encontrar todos los programas. Y les pedimos por favor que lo divulguen. Que entre todos y todas defendamos esta patria que está en agonía, desde y suscríbanse, su punto de vista. Suscríbanse a la página esa. Así, cuando nosotros subimos los programas, automáticamente les avisa a ustedes que ya está en la nueva versión. Sí, porque la patria hay que defenderla con acciones, no solo con palabras, ¿no? Y para eso es necesario estar bien informado. Así es. Porque en muchos lugares, noticieros, digamos, mal informan. Entonces hay que escuchar las 2 campanas, o 3 campanas, o 4 campanas, o todas las que quieran, y de ahí sacar conclusiones, porque la realidad está a la vista. Así es. Bueno, será hasta el próximo, ahora el jueves, nos volvemos a encontrar, si Dios quiere. A partir de la hora 21, en donde, en la 97.5, Estación Urbana. Y para aquellos que nos siguen vía internet, a www.cadenaurbana.com.ar, para todo el mundo y el país. Y pueden escucharnos también por el canal cooperativo 915. Exactamente. Bueno, estamos en la 97.5, Estación Urbana. Será hasta el jueves cuando volvamos a decirles: tenemos patria. Cuidémosla. ¿Realmente la tenemos? Tenemos, exacto. Auspiciaron este programa YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. Tre Fratelli Despensa, en Justiniano Pose 2655 de barrio Parque Montegrande. Tiene todo lo que necesitas en fiambres, chorizos, milanesas listas para freír, artículos de almacén, limpieza y también perfumería. Acordate,
Tre Fratelli, en Justiniano Pose 2655, te atiende Ladero con la mejor onda. El BEA de Parque, con B de Bienestar, en Eleazar Garzón y Juan Álvarez, en Parque Monte Grande, de oferta todo el año. Escucha esto. Doble cola por 3 litros, 1.999 pesos. Dos gaseosas de 3 litros, 2.700 pesos. Leche larga vida, 1.499 pesos. Canciller botellón, 2.499 pesos. Dos fideos tirabuzón, 1.299 pesos. Yerba CBC, 1.799 pesos. Fideos frescos, 899 pesos. Ravioles frescos, 1.400 pesos. Dos paquetes de tapas de pastelitos, 1.699 pesos. Dos paquetes de salchichas, 1.600 pesos. Dos mayonesas por 250 gramos, 999 pesos. Pepsi por 2 litros, 1.999 pesos. 3 alfajores triples, 999 pesos con 90 centavos. 2 paquetes de galletitas Polvorita, 999 pesos. ¿Dónde si no? El BEA de Parque ayuda a cuidar tu bolsillo. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456-295. Más. Tenemos más de lo que te gusta. 97.5. Estación Urbana. Nuestra pasión. Los festejos del campeón en Nueva Jersey. Vestidas de celeste y blanco.